Hola, buenas noches. Buenas noches, profesor. Hola, profe, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola, ¿Qué hacen, Buenas Paula? Buenas tardes. ¿Cómo les va? tardes. Bien. Hola, Anita, ¿cómo estás? ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Sí, sí, profe, repasando para esta noche. Bueno, suerte. Gracias. bien, esperamos unos minutitos más. ¿Está bien el volumen? Sí, yo un poquito más, Carlos, si podés. A ver si puedo regular el volumen. Fíjate si podés un poquito. Sí, hoy me daba las opciones. Sí, ahora sí me va. Está grabando, ¿no? Sí. Está grabando. ¿Ahí se escucha más o yo tengo el volumen de entrada más alto y me parece? ¿Ahí se escucha más fuerte o Se igual? escucha un poco mejor. ¿Un poco mejor? Y subí la de tu compu también. A ver si. Sí, por eso la subo, pero yo escucho el de fondo más alto, pero no sé si la voz No, no, sale bien, sale bien. sale bien. Sí, Hola, Perfecto. buenas noches. ¿Cómo andan? Hola, ¿qué tal? Bien, espero que se escuche mejor. Cualquier cosa, si ves algo en el chat, me avisás. sí. Puedo- Perdón, aprovecho estos minutitos para recordar a los chicos que tienen que recuperar. No sé si estarán acá en la clase, pero a las 8:10 están habilitados para comenzar el recuperatorio.
Perfecto. Gracias. Gracias, Mari. De nada. Bien. Vamos a empezar entonces una nueva clase. Hoy particularmente la clase va a estar, como ustedes saben, reducida, pero pareció importante continuar con los desarrollos. Sobre todo porque no lo vamos a poder, no se podría agotar de ninguna manera en clase. Vamos a empezar a ver la parte más importante del curso. Es el análisis del derecho, nuestra perspectiva sobre el derecho. Y parece no siempre es algo que lo expresemos explícitamente, pero me parece que tiene su atractivo el contar el derecho o contar una perspectiva para ustedes que ya están, si se quiere, en el último tramo de la carrera. Lo mismo contar una perspectiva sobre el derecho, y en esto puede ser interesante, podría llegar a ser interesante, cuando se parte de cero, cuando alguien está empezando su formación o su camino por el derecho, que como en el caso de ustedes, repito, ya están superando el 70 o el 80%, faltándole poco para terminar. Esto me parece que puede ser importante. Cambia la calidad del auditorio, puede ser para bien, veremos, puede ser para mal, para mí, pero es diferente, es distinto. Les estoy contando una perspectiva del derecho a ustedes que ya están de alguna manera empapados en el derecho. No solo porque pueden haber estudiado en algún momento una definición expresa del derecho, sino como lo contamos que en relación a otros temas han ido incorporando, aun cuando no se los hayan dicho concretamente, han ido incorporando cierta lectura sobre el derecho. Para esto, ustedes saben, vamos a tratar de desarrollar integralmente, de alguna forma, el texto que para nosotros es el más importante, es el libro El Derecho, del doctor Negri. Fue eso fue el primer trabajo por él elaborado. Hoy estaba revisando libros, estoy buscando algunas cosas, como hago siempre. Encontré con un texto, a ver si se los puedo mostrar, que fue la primera, de particular tiene que fue la primera vez que se juntaron tres trabajos del doctor Negri, se inauguró un editorial, como lo fue en su momento la editorial de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y principió con un trabajo, con un texto, con un libro de Negri. Está un poco ajado, es un poquito viejito el texto, no porque lo maltrate, sino porque me pegué muchas veces con el texto en la cabeza, porque decía, ¿por qué no puedo entender esto? ¿Por qué me cuesta tanto entender esto? Eso me pasó durante un año y pico. Después, cuando lo entendí, de alguna manera, entrecomillado, me enamoré del texto. Claro, dio como para ponerle un nuevo lomo, acomodarlo bien, pero me parece que conservándolo en original es importante. Sobre este texto vamos a trabajar entonces, vamos a empezar a trabajar. Y vamos a hacerlo uniendo partes, porque la promesa del curso fue llegar desde la condición del hombre o a partir de la condición del hombre ir desembocando en el derecho. Entonces tenemos que, todo análisis introductorio, hay que unir las partes. No queden
separadas y entonces se comprenda bien. Tenemos que recuperar lo primero que es, dijimos, el derecho como manifestación cultural. Al elaborarlo el hombre incorpora cierta interpretación que sobrevelase en un momento histórico determinado, en una cultura determinada. La clave era saber, siendo la base que esto es cierto, saber si la lectura sobre el hombre es la más adecuada o no. A nosotros nos importaría fundamentalmente pensar el derecho hoy en día como un ejercicio, como un buen ejercicio investigativo, descubrir si el derecho que formamos parte como creación cultural en esta época se ciñe o no a lo que sea una adecuada interpretación del hombre. Para eso vimos históricamente 2 o 3 interpretaciones. Yo les adelanto, porque esto dije en relación a otros temas, si no pretende ser una novedad, considero que hay que efectuar una profundísima crítica sobre el derecho vigente. Pero ahora vamos a ver qué quiere decir con derecho vigente. Una profundísima crítica que a mi juicio revela que la interpretación por la cual se construyó el derecho que nosotros hoy tenemos fue una interpretación equivocada del ser humano. Y esto fue lo que estuvimos contando en clases anteriores. Entonces, el otro desenlace de las clases anteriores fue decirles, somos seres dialogales. ¿Qué implica seres dialogales? Somos seres carecientes y esta carencia tiene que ver con la necesidad del otro. Todos los seres humanos hemos sido diseñados, vamos a dejar de lado las posibilidades, las teorías. Todos los seres humanos estamos diseñados, hemos sido diseñados para vincularnos con el otro, fundamentalmente porque somos carecientes, tenemos necesidades, ab initio desde el primer segundo de vida, como condición humana, y estas necesidades solo pueden resolverse vinculándonos con los demás. Por eso decimos que el ser humano es un ser careciente. Esta es nuestra perspectiva, esta es la condición dialogal. Tenemos que ver entonces si esta condición dialogal, que es la necesidad del otro para construirnos a nosotros mismos y al otro al mismo tiempo, se reflejan o no en el derecho que tenemos. O cómo tendría que ser ese derecho que permita el desarrollo de cada uno de nosotros. Recordemos, vinculándolo con esto, recordemos un concepto, una probable definición del derecho, no explicitada como tal, en este texto, que dice que el verdadero derecho es aquel que refleja la condición humana, cuya perfección y desarrollo promueve. Ahí tenemos el círculo virtuoso. El verdadero derecho, dice Negri en una parte del texto, pero no explícitamente, él no lo está contando como definición del derecho, sino está hablando de la ley. El verdadero derecho es aquel que refleja la condición humana. Fíjense entonces cómo él está enlazando estas dos cuestiones. Cual sea la condición humana, ¿por qué? Porque la tiene que reflejar. Un buen derecho es el que refleja mi condición humana. Entonces, tendríamos un derecho que refleja mi condición humana partiendo de la idea de que soy un ser individual, epifia. Un derecho que refleja la condición humana partiendo de la idea de que somos seres grupales, absorbidos por el grupo, lepifia. Y para nosotros, un derecho que refleja esta condición dialogal, la necesidad con el otro, es lo más acertado provisionalmente. Hoy, provisionalmente, año 1921, provisionalmente, es la más adecuada.
Si esto cierra de esta manera, entonces tendremos que ver o empezar a contar cuáles son estas notas del derecho. ¿Qué es lo que entendemos por derecho? Vamos a ver seguramente en el transcurso de las clases un autor al que ya hicimos referencia, y yo hice referencia en alguna oportunidad, que se llama Sergio Cota, y él tiene un análisis, lo voy a hacer en su momento, un poco más adelante. Él tiene una lectura muy afín a la nuestra, pero peculiar, porque él dice, es probable que aprendamos sobre los rasgos de la condición humana observando con detenimiento lo que las culturas han elaborado, han pensado o han clasificado como derecho. Es decir, para este autor, si uno analiza ciertas instituciones jurídicas, ciertas estructuras jurídicas, va a poder obtener de esas estructuras los rasgos que hacen a la condición humana. Pero fíjense que está diciendo desde un lugar diferente o va a llegar a la misma conclusión. ¿Puedo, analizando las instituciones jurídicas, obtener rasgos de la condición humana? Debería. Si es cierto lo que nosotros propugnamos, nosotros podríamos, como lo hace Cota, extraer del análisis de las instituciones jurídicas los rasgos inherentes a la condición humana. Esto nos indicaría entonces de generarse que estamos en lo cierto, que hay una relación profunda entre la condición humana y el derecho, como en la portada del inicio del curso, en esa pequeña frase introductoria, nosotros decimos que toda propuesta cultural, incluida el derecho, se asienta sobre determinada imagen del hombre, sea una cuestión sabida, sea una cuestión intuida, sea una cuestión imaginada o se la desconozca. Ahí entonces estaría cerrando, dándonos la razón, la forma como nosotros entendemos o leemos el derecho. Esta explicación la vamos a dejar para un poco más adelante. Vamos entonces a empezar con los rasgos que para Negri tiene el derecho. Voy a partir de un concepto y voy a explicar el contexto, la base o el basamento, que por supuesto, como toda gran obra, está sugerida, no está incluida. Los fundamentos, los basamentos o el presupuesto sobre los que Héctor escribe y que él sugiere, por supuesto, no están desarrollados como tal. Vamos a tratar de hacer una pequeña explicitación de esto. Él dice que el derecho parte de una idea moral o lo constituye una idea moral, y esta idea moral es la del respeto a la dignidad humana. Cuando dice idea moral, el autor nos está queriendo decir que partimos o que el punto de arranque es un valor, es una exigencia, es la moralidad, es lo moral. Y el punto más importante de este valor o de esta exigencia moral es lo que denomina el respeto de la dignidad o el respeto a la dignidad humana. Es una exigencia moral. Por lo tanto, presuponemos que la moralidad existe, que lo moral existe. Digo esto porque hay una lucha sin cuartel muy fuerte, también interesante, a lo largo de la contemporaneidad, discutiendo sobre esta cuestión con aquellos pensadores que se acercan al derecho desde un ángulo filosófico. No es, por así decirlo, no habría que pasarlo por alto. ¿Por qué no habría que pasarlo por alto? Porque es una cuestión disputada. De hecho, esta cuestión disputada, la existencia de la moralidad para luego su vinculación con el derecho, sufrió una derrota, una importantísima derrota en el último siglo y medio. Entonces no es una cuestión
que uno pueda desoír o pueda pasar por alto. Es algo muy discutido. El presupuesto, desde donde lo cuenta Héctor, es el sostener la existencia de lo moral. Por otro lado, el acceso, porque él dice, todas las personas tienen la posibilidad de acceder, de inteligir lo moral, incluido el principio más importante, que es el del respeto a la dignidad humana. Esto que implica que todos podemos conocer, que todos tenemos, siendo seres humanos, una conciencia moral, que no es refractaria a las exigencias morales, que nos permite conocerlas, que nos permite acceder a ellas. Pero esto también es doblemente importante. ¿Por qué? Porque por un lado vamos a tener que defender la posibilidad del acceso a lo moral. Como decía hoy, está discutido. Pero para defender la posibilidad de acceso a lo moral, yo tengo que explicar cómo accedemos a lo moral. No simplemente decir lo moral, sí, el hombre, sí, los valores los conoce. ¿Cómo los conoce? ¿Cómo llegamos a esto? Esto es una cuestión fundamental. Yo tengo que fundamentar ese conocimiento moral. Y ese conocimiento moral que hay que fundamentar, porque allí va a surgir el derecho, tiene que ver fundamentalmente con capacidades presentes en el ser humano. En algún momento del texto, Héctor dice, una de las funciones más importantes del derecho es que tiene una función educadora. Pocas veces se ve o se lee el remarcar que el derecho tenga una función educadora. Quiere decir que tiene una función educadora. Él sostiene esto, dice, la fuerza del derecho tiene que ver, o las posibilidades que el derecho se comporte como ordenador de una sociedad tienen que ver con una educación moral. Se le dice educación moral y además esclarecimiento de las conciencias, lo que en otro lugar él denomina una tarea de concientización. Entonces, el derecho tiene una función educadora. Nos educa a nivel conocimiento de lo moral. Y por otro lado, uno podría preguntar también, pensar qué papel juega en la formación de los alumnos esta exigencia moral que él postula. Y diría, la formación del abogado debería girar el 99% en afinar y robustecer ese sentimiento moral. Él lo dice en otra parte del texto. La formación del abogado solo sería adecuada si vamos a poner un porcentaje, por mi cuenta, en un 99% a los alumnos se los forma en robustecer y afinar ese conocimiento moral. Entonces, esperamos lo que venía diciendo. Esa exigencia moral, dice, que puede ser intuida o es intuida por el sujeto, después se traslada a las fórmulas, a las reglas. Veamos cómo sería, qué elementos conformarían el derecho y entonces vamos a detallar un poquito más esto de intuición. El término intuición, que él utiliza varias veces en el texto, casi de una manera permanente. ¿Qué es esto de la intuición? 3 rasgos tiene que tener el derecho. Toda noción de derecho que más o menos se acerque a su objeto. La primera y la más importante, su enlace con lo moral. Porque él dice, el derecho es parte del mundo de lo moral, parte de lo moral, parte, no lo agota, pero
si el derecho no está vinculado o no se vincula o no descubrimos conexiones conceptuales con el derecho, perdón, con lo moral no vamos a poder explicar algo que es fundamental y esencial, que ya lo dejo planteado. La pregunta sobre qué es el derecho nos lleva a otras preguntas. Por ejemplo, nosotros nos estamos preguntando acá, indagando, tratamos de indagar qué es el derecho. Y esto nos va a llevar a otras preguntas que no podemos desoír. Una de esas preguntas que no se pueden desoír, que vienen a colación de esta primera, es ¿por qué hay que obedecer el derecho? ¿De dónde surge el derecho? Esto nos va a llevar a otra cuestión fundamental. Pero esta pregunta hay que hacérsela, porque todas las respuestas que se ha dado sobre qué es el derecho la tocan. O cuando dan la respuesta sobre qué es el derecho, me queda inconclusa o trunca la posibilidad de acceso a por qué tengo que obedecer el derecho. Por ejemplo, si nosotros siguiéramos o tomáramos prestado parte de alguna de las ideas de Manuel Ríos, un filósofo del derecho argentino importantísimo que Héctor menciona en el texto en sus notas, este filósofo Manuel Ríos decía que el derecho no se puede fundar en la voluntad de ningún ente creado, sea una persona, sea un grupo de personas, sea la sociedad. Porque en el texto y en la cita, Manuel Ríos, la obra es interesantísima sobre la libertad humana, se llama, él dice, esto carecería de razón suficiente. Ningún precepto se puede fundar en la voluntad de ningún ente creado. Estamos hablando de productos culturales. Repito, ni una persona, ni un grupo de personas, ni una sociedad. No es una cuestión cuantitativa. Este dato lo tenemos que almacenar, porque es uno de los apoyos, falsos apoyos, donde se asientan, como le gustaba llamarlo a Héctor, las tendencias o las teorías formalizantes, que por otra parte, y como yo le dije a colación de otros temas, y vamos a ver que esto tiene alguna conexión con la realidad, hemos absorbido. Entonces, acá se podrá resolver otra cuestión importante, la preocupación y poner en blanco qué es lo que absorbimos. Entonces, el enlace con lo moral. Segundo, el ámbito sobre el cual el derecho va a tener injerencia. Esto es más sencillo. Es el ámbito social, él lo dice de varias maneras. Ámbito social, comportamiento socialmente relevante, el ámbito de la convivencia, es decir, el derecho no penetra en toda la realidad humana. Solo se hace importante en aquel ámbito que tiene que ver, o en aquella dimensión que tiene que ver con la convivencia. Lo dice, y esto es para mí también fundamental, hay otros ámbitos que escapan al derecho. Por ejemplo, el ámbito de la propia interioridad del sujeto, y aquello que tenga que ver con la trascendencia. Para decirlo de una manera más simple, todo aquello que se vincule con la religiosidad. Recordemos, no estaría más decirlo, el ámbito de la trascendencia, el ámbito de la religiosidad no es una dimensión más accesoria que se sumatoria a la condición humana. El aspecto de la religación, esto lo también utilizo, filósofos que se mueven entre la filosofía y la religión, esto de la religación es un dato también estructural humano. Las propias culturas lo demuestran. Todos los seres humanos en todas las épocas y circunstancias históricas han intentado religarse. Absoluto, lo divino, incluso, como les decíamos en clases anteriores,
creo que este dato es aplastante, aun cuando se niegue, como de hecho puede negarse la divinidad o lo absoluto, esta negación encubre una necesidad de afirmación. Y esto es así que el hombre busca, sale a pseudo divinidades o a pseudos dioses, aunque niegue los dioses o lo absoluto desde un primer momento. Esto está indicando que no puede vivir o de alguna manera su necesidad de religación se manifiesta. Y un tercer dato, y este también es importantísimo, y acá me voy a centrar en esta introducción, que es que el derecho se expresa en reglas, se expresa a través de reglas, o es un orden reglado. Esto que parece sencillo, sin dejar de ser sencillo, es fundante sobre el derecho. ¿Qué tendríamos que evitar para no ser reduccionistas al momento de hablar del derecho? ¿Qué tendríamos que evitar? Algunas cosas. Yo diría que expresarse sobre el derecho implica no caer en un reduccionismo, y el más frecuente es el de considerar como equivalentes, como términos equivalentes, el derecho y el derecho positivo. Creo que esta puede ser la madre de todas las confusiones y de los desacuerdos. Nosotros les damos a estas dos entidades, las conceptualizamos así. Hablamos por un lado de positividad en el derecho y por el otro lado hablamos de juridicidad en el derecho. Incluso la terminología de Héctor en este texto es más ayornada. Tiene un trabajo allá por sus comienzos que se llama La positividad del derecho, que aparece en unos anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, donde ya trabaja de una forma menos depurada, tal vez con algunos desajustes si uno lee su obra posterior o donde eclosiona su pensamiento, pero que no deja de ser importante. ¿Qué queremos decir con positividad y juridicidad? Que recién, insisto, y lo remarco, por favor, el derecho no es equivalente al derecho positivo. Cuando en el texto introductorio del aula habitual se dice que una de las características de la materia filosofía del derecho es la pregunta sobre qué sea el derecho, dice otra cosa también muy válida, que es toda la carrera, toda la formación se apoya en un conocimiento sobre lo que sea el derecho positivo vigente, pero solo en alguna o más materia, no nos vamos a rogar la exclusividad, se trabaja sobre una cuestión diferente, que es el derecho. Por lo tanto, trabajamos sobre la juridicidad, que sería el contenido del derecho, y la positividad tendría que ver con la formalización del derecho. ¿Cómo se formaliza? Ahora lo voy a aclarar. ¿Y qué significa positividad? En algún momento del texto, Negri dice lo siguiente: ¿cómo se objetiva el episodio de creación del derecho por parte de los seres humanos? De esta manera, dice, es el traslado de la idea moral de respeto a la dignidad humana a las fórmulas o reglas. Lo repito, es el traslado, dice él, el traslado de la idea moral a las fórmulas o reglas. Fíjense que ahí estaría
claro el por qué yo no puedo asimilar estas dos expresiones. Él dice, es el traslado de la idea moral. Acá está el derecho. El traslado de la idea moral. Acá está el derecho. ¿A dónde se traslada? A las reglas. La clave está en que las reglas, que es ese traslado, es necesario por una serie de cuestiones, algunas las marqué y ahora las voy a recuperar ahora, pero él dice, muchas veces el derecho puede recobrar su espíritu originario aún no habiendo reglas. Y algunas veces el derecho puede colisionar, aunque no lo parezca, aunque la expresión de movida no lo parezca, puede colisionar con las mismas reglas. ¿Cómo entendemos esto? Somos seres morales. Toda nuestra actividad implica a lo largo del día incorporar el bien o mal en la faz de la tierra, en el mundo, lo social. Cada uno de nosotros incorpora el bien moral y el mal moral a través de su comportamiento cotidiano y su convivencia con los otros. Esto significa que somos seres morales, no solo porque podemos captar las exigencias morales, sino porque de hecho las incorporamos toda vez o cada vez que nos encontramos con nuestros semejantes. Podemos acceder a lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Nuestra conciencia, nuestra estructura está capacitada para hacer esto. Pensemos, hagamos este ejercicio mental. Olvidémonos, es muy difícil, olvidémonos por un segundo, intentémoslo por un segundo, que existe el derecho positivo. No hay derecho positivo, no sabemos qué es el derecho positivo, no sabemos qué son las reglas. Intentemos pensarlo por un momento. Vamos a tener que agregar una dificultad. El ejercicio mental lo podemos hacer y daría un resultado hoy. Y este ejercicio mental también podríamos hacerlo con los hombres de las primeras culturas, pero tal vez daría no exactamente el mismo resultado. ¿Por qué? Porque en el medio, esto habría que aclararlo, me parece a mí importante en este ejercicio que pensé, habría que aclararlo, en el medio está toda la evolución del ser humano. Pero podríamos intentarlo. ¿Qué ocurriría? Y ocurriría que actuaríamos, habría interacción entre nosotros. Esa interacción tendría que ver con actuar adecuadamente o actuar inadecuadamente con el otro. Ser justos o ser injustos con el otro. No hay reglas. ¿Y cómo llegamos a un comportamiento justo? ¿Cómo llegamos a saber qué es lo justo y actuar en consecuencia? Estamos preparados porque tenemos un sentido moral, un sentimiento moral que nos permite intuir cuando estamos en presencia de un comportamiento adecuado o de un comportamiento inadecuado. Tenemos un sentido moral con el cual podemos ver, si lo escribiera pondría ver entrecomillado, porque no lo podemos ver si en punto a la visión se trata, podemos ver esas exigencias morales. Fíjense este dato curioso, que es muy importante cuando se habla de valores. Nosotros no vemos los valores. No nos imaginamos los valores que podríamos imaginar, pero este sería un momento segundo. No los soñamos, no los pensamos. Todo esto no ocurre con los valores. Aunque hay teorías que han intentado apoyarse en estos datos al hablar de los valores. ¿Dónde se ven los valores? ¿O cuál es la única manera de percibir los valores? ¿O de intuir los valores? En las acciones
concretas, en las acciones concretas, en los comportamientos concretos entre los seres humanos. No están en el techo, no están en la imaginación, no están en una conciencia abstracta. Ahí no hay nada, ahí no hay valor. El valor solo aparece porque lo porta un comportamiento o una actitud. Es más, esto nos puede resultar sencillo o fácil si hablamos de comportamientos interhumanos, pero también es cierto que hay exigencias que son exigencias valorativas que muchas veces nosotros nos vemos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la condición dialogal y dijimos que Buber sostenía que el ser humano era ser apostrofado? Es decir, ser llamado. Lo mismo dice López Quintás. La realidad en torno, la realidad entera nos llama. ¿Qué es lo que nos está llamando cuando hablamos de la realidad entera que nos invoca? Las exigencias morales. Estas exigencias morales implican, por un lado, básicas, no tenidas en cuenta, como habla López Quintás, la posibilidad de vincularlos con realidades que no sean humanas, también para generar ámbitos y encuentros. Por supuesto, el encuentro más importante es el encuentro con mi prójimo, pero cuidado, el encuentro con mi prójimo no anula la posibilidad de vincularnos ambitalmente, dice López Quintás, con el entorno. Cuidado, no pensemos ni por un momento que el encuentro alude a la exclusividad de las personas que se vinculan entre sí. Y todo lo demás queda como no me sale la expresión artística, como decorado. Claro que no es un decorado. La realidad entera nos invoca, nos llama. Cuando nosotros respondemos ante la realidad con una actitud de reverencia, y de acá va a venir la actitud de respeto, sea un animal, sea una planta, sea ser humano, sea el entorno, sea Dios, ahí entonces está apareciendo, ahí se está corporalizando el valor. El valor más importante, cuando hablamos de la condición del hogar, es el encuentro. Volviendo entonces a este experimento mental. Sin embargo, y esto de hecho ocurriría, sin embargo, nosotros sabemos, y muchos más piensen el hombre antiguo, la cultura antigua, que no necesariamente vamos a coincidir en esta comprensión de lo moral, por múltiples factores. Algunos pueden verlo con más claridad que otros, puede haber alguna discrepancia en que aparece como una exigencia moral, incluso hasta podría haber una dificultad para percibir las exigencias morales. Y también, ¿por qué no?, interpretar una exigencia moral con un sentido distinto. Esto que a los demás le parece bueno, a mí me parece malo. Esto que a los demás le parece malo, a mí me parece bueno. Todo esto podría ocurrir. Y de hecho ocurre, aún con la presencia del derecho. Pero si esto ocurre, o podría ocurrir, pensemos, sin el derecho, necesariamente aquí se originarían conflictos que tendrían que ver con la diferente percepción de las exigencias morales. Sin ningún lugar a dudas que podría darse conflicto. Y nosotros sabemos que la existencia humana está marcada por una gran incertidumbre. Como dice Héctor en varios pasajes del texto, la condición humana es paradojal. ¿Por qué? Porque necesitamos de la sociedad como medio en donde vincularnos con nuestros semejantes, pero también nos damos cuenta que dentro de esta sociedad en la cual convivimos con nuestros semejantes, también podemos tener, y los otros tienen hacia nosotros mismos, conductas que no permiten el encuentro. Esto es una paradoja. La sociedad es el medio donde el hombre se puede desarrollar. Por eso él dice, más adelante en el texto, la condición social es un dato,
Es un dato. ¿Dato qué quiere decir? No lo invento, no me lo imagino, me puede gustar o no, no lo puedo eliminar. Es un dato. Lo que no es un dato, si una tarea es esa organización social. Y acá es donde va a aparecer la paradoja. ¿Por qué va a aparecer la paradoja? Porque los seres humanos, ya lo contamos en algún momento, solemos usar de nuestros dones muchas veces de una manera contradictoria, o las más de las veces de una manera contradictoria. Por ejemplo, la libertad misma. Dice en varios lugares del texto, hacemos un uso contradictorio de nuestra libertad. Por ejemplo, de una manera muy sencilla, si tengo que acercarme al otro para generar, para construir algo que solo con el otro puedo hacer, y me niego, lo niego, me es indiferente, o lo oprimo, ya ahí estoy haciendo un uso contradictorio. Incluye la palabra libertad, y estamos hablando de lo moral, de las bases de lo moral a los que nos va a permitir llegar el derecho. Estamos diciendo que el derecho es parte de lo moral. Entonces, acá está apareciendo o empieza a aparecer el porqué de la necesidad de las reglas. Porque me puedo equivocar en la percepción de las exigencias morales. Podríamos equivocarnos. Y esta discrepancia no nos permitiría seguir avanzando. Él dice, función educadora. Vamos a ponerlo de esta manera, en sentido figurado. Alguien podría tener unas, tal vez si lo trabajara, si fuese real. Alguien podría tener una sensibilidad muy especial para los valores y otro no, o limitada. Esto no es una cuestión de inteligencia, de mejor o peor, porque como dije hoy, está en el texto y el autor lo dice varias veces y trabaja sobre esto, hay manera de mejorar esa percepción moral, de afinar, de robustecer esa percepción moral. Por dos cuestiones. Esta que empezamos a trabajar recién, para evitar el conflicto. Pero también hay otro problema, que es como yo llevo esa exigencia moral que capto o percibo, cómo la traduzco en palabras. Este también es un problema formidable. Cuando digo que lo percibo, si veo, por ejemplo, salgo a la calle y veo que alguien está torturando, golpeando a un animal, no hay ninguna duda que mi sentimiento de lo justo me va a decir, acá hay algo que no está funcionando. ¿Dónde está ese valor? En este caso, lo injusto, para verlo, para que sea, al hacer el contraste, sea más fuerte. ¿Dónde está lo injusto? Y lo injusto surge a partir, por supuesto, de comportamientos físicos, de actitudes. Veo golpes, veo gritos, veo muecas, veo sangre. Todo esto, por supuesto, que me aparece en mi visión del valor. Pero el valor está por sobre esto. El valor se apoya sobre esa actitud o sobre ese comportamiento injusto, inequitativo o, si se quiere, sádico de alguien que castiga a un animal. Pero también podría ocurrir de alguien que lo hace con otra persona. Veámoslo por el lado positivo, abandonamos, porque el derecho es un proyecto propositivo. Cuando alguien respeta a otro, el samaritano, de Laín Entralgo, cuando hace la introducción al otro como persona y al otro como objeto y pone la parábola del samaritano, ¿dónde se ve el valor del respeto en el samaritano? ¿Dónde lo veo? Pero sin embargo no se agota ahí. ¿Dónde lo veo? Cuando lo cura, cuando le tiene la cabeza, cuando le limpia la sangre, cuando empapa el pañuelo en agua y se le da de tomar. No puedo no percibir este valor independientemente de estos hechos físicos, químicos, fisiológicos y psicológicos. Pero el valor es más que esos hechos físicos, químicos, biológicos, empíricos, sostenimiento del cuerpo, es más que eso. Pero solo aparece
solo se encarna, podríamos decirlo, solo se encarna. Van a ver ustedes en el texto una cita de Hartmann, un filósofo alemán que trabajó mucho en axiología es el tema de los valores, que dice que el hombre es el punto de penetración de los valores en la realidad. ¿Cómo penetran los valores en la realidad? Y esperando que el ser humano les dé una respuesta positiva. Solo a partir de allí los valores se encarnan en la realidad. Pero entonces, vuelvo al tema de las reglas. Quiero sin cerrar, que se entienda bien esto. ¿Por qué son necesarias las reglas? Por lo que acabo de decir, por lo que acabo de marcar. Por eso, el derecho que es moral, que se traduce en reglas, se tiene que incorporar de esta manera. Fíjense esto, si no fuese necesario el derecho, necesario el derecho, existiría la moral, pero no el derecho. Pero el derecho es necesario. Porque es parte de lo moral. Pero es un mínimo de moralidad. Es un mínimo de mi ética. Perdón, es un mínimo de ética. Y es un mínimo, y ahora lo vamos a ver, pero se convierte en un mínimo porque es expresión de lo moral en la regla. Extraordinaria simpatía entre el derecho y la palabra escrita, dice Negri en algún momento. Extraordinaria simpatía. Claro, extraordinaria simpatía. Porque el derecho, que son o es en origen exigencia moral, se tiene que traducir en palabra escrita. Por eso no puede ser equivalente al derecho positivo. De ninguna manera puede ser equivalente al derecho. Por eso dice él, positividad y juridicidad son dos términos que no son equivalentes y no se coimplican. ¿Qué quiere decir que no se coimplican? No se coimplican quiere decir que si hay positividad va a haber juridicidad y si hay juridicidad necesariamente va a haber positividad. No, lo dice por todos lados Héctor. No. Lo que define un mandato jurídico es algo completamente diferente a la afirmación histórica, a su conversión en regla, a su traducción, a su escritura, a la palabra, a la ley. Es algo completamente diferente y distinto. De ninguna manera lo jurídico puede identificarse con este hecho concomitante de la positividad o de la positivización. Hay rasgos que definen lo jurídico que no tienen que ver con la afirmación histórica. El rasgo que define lo jurídico en la afirmación histórica del derecho, cualquiera sea esta, fundamentalmente la más conocida, es la ley. No lo es por esta afirmación histórica. Por eso este es el reduccionismo más peligroso y con el que tenemos que caminar permanentemente y constantemente. En otra parte del texto dice, el derecho, y ahora lo voy a aclarar brevemente, ya que estoy en la parte inicial de lo moral, que dice, el derecho es el diálogo, no su formalización. Ahora, aclaremos, esto hay que aclararlo un poquito, porque si no puede venir una segunda confusión. Volvamos a nuestra condición dialogal. Nuestra condición dialogal indica que necesitamos, que podemos generar con el otro diferentes vínculos. Pero también es cierto que los vínculos con los otros no son todos de la misma calidad o de la misma cualidad. Hay vínculos básicos importantes que permitirían el desarrollo de nuestra perfección, que depende del otro, y del otro depende de mí, y hay vínculos o exigencias intensísimas en donde la perfección y el desarrollo van casi de la mano.
Y son exigencias morales. ¿Cuál es la exigencia moral más importante? Aclaro desde ya, la más importante y que el derecho no puede expresar, no puede incorporar, ni puede tomar como parte de su contenido. El amor. La exigencia moral que nos permite desarrollarnos y perfeccionarnos en nuestra más alta cota de posibilidades humanas es el amor. Pero ya lo dice él, no puede incorporarse como contenido al derecho. Incluso más adelante, cuando habla de los derechos humanos, dice que las alternativas por las cuales la humanidad ha intentado resolver la condición paradojal de la existencia humana han sido el amor y el respeto. Pero dice, hoy por hoy, hoy en día, el amor parecería no ser posible como propuesta universal. Ojo, no es que está diciendo que el amor no es posible, dice como propuesta universal. Sí el respeto, porque claro, hay como 200 escalones entre el descanso del amor y el respeto, pero el respeto sí se puede expresar, se puede en palabras y se puede incorporar a las reglas. En una terminología que a mí me gusta mucho, que es de un autor también que aparece citado profusamente en el texto, un filósofo alemán, Wilhelm Luypen, que tiene dos trabajos muy interesantes. Él dice, hablando del diálogo, hay un mínimo de mi sí como respuesta a mi semejante. Hay un mínimo. ¿Cuál es el mínimo de mi sí? Sí implica aceptar al otro, aceptar el movimiento del otro hacia mí, no cerrarme, un mínimo de mi sí. Este mínimo de mi sí como respuesta, en términos de Héctor, sería el respeto. En términos de Luypen sería la justicia. Ese es el mínimo de mi sí. Por supuesto, como inicio de diálogo es importante. Es la base que puede permitir ulteriores desarrollos dialógicos, pero como inicio, porque cuando el diálogo se da, cuando el diálogo se genera en su más alta expresión, a partir del máximo de mi sí, Luypen dice, el máximo de mi sí a mis semejantes es el amor, entonces ya el derecho ahí se perdió en el camino, no tiene cabida. Prepara, genera las condiciones posibles. Así entendido, hablando, si se quiere, de un máximo o un mínimo como respuesta dialógica, aunque en puridad los autores dialógicos dirían que el diálogo se da en el ámbito del amor y no le faltaría razón, así entendido obtiene coherencia la expresión, el derecho es diálogo y no su formalización. Y quedaba lo último que después va a reaparecer muchas veces, que es lo delicado que implica trasladar a la palabra escrita estas percepciones o estas sensaciones de valor que todos los seres humanos tenemos, lo difícil que es traducirlo en palabras, porque ya lo marcaban muchos filósofos del derecho, entre ellos uno de los más importantes, que se llamó Hart. Él decía el lenguaje natural, las ambigüedades del lenguaje natural y las vaguedades del lenguaje natural. El lenguaje es bastante indócil, bastante difícil, tiene poca o no demasiada plasticidad. Por eso y ahora creo que se puede entender mejor, cuando lean una frase en el texto que dice, siempre va a haber, dice Héctor, siempre va a haber una enorme diferencia entre la ductilidad de una respuesta intuitiva, que viene de mi sensación, de mi sentimiento,
a una respuesta que yo luego traduzca en palabras, porque entonces se convierte la respuesta en rígida porque queda a partir de ahí, ya no se modifica, y luego esto se ve claramente cuando uno se confronta con una situación justa o injusta, porque uno busca la fórmula, pero claro, hay una enorme diferencia entre la fórmula y su rigidez y la situación puntual concreta a la que yo tengo que resolver, a la que yo tengo que responder. Y es donde él va a decir, por ejemplo, desde el lugar del juez, que este problema, que es bastante frecuente, solo se puede resolver con la equidad, que es también una forma, una expresión del amor. Entonces, esa impresionante, dice, ductilidad o riqueza de esa respuesta intuitiva, ¿cuándo aparece en el campo del derecho? En principio, el derecho estaría jugado completamente a las reglas. Dice, no, hay dos momentos en donde esa respuesta intuitiva recobra su valor. Una, cuando no hay reglas, el caso de las lagunas. No hay reglas. La otra, la objeción de conciencia de la solución redada por parte del juez. El juez que se sienta va a resolver el caso, tiene la centella de la conciencia, él lo dice en otro trabajo, la centella de la conciencia indica que todo ser humano, ante un problema, percibe de manera inmediata, sin reflexión, sin raciocinio en el medio, por eso es intuitiva, pero sí claramente, entiende claramente que lo justo va por acá y lo injusto va por este lado. El juez, esto nos pasa a nosotros, el juez, cuando tiene que resolver el problema, tiene un contacto primario con el conflicto. Y también, como ser humano, le pasa lo mismo que nos pasa a nosotros. Su conciencia le dice, por un segundo, por un instante, esto debería ir por acá, no por allá. Ahora, ¿qué pasa? Después va a la ley, puede llegar a la ley y encontrar que la respuesta que la ley le da a ese problema no coincide con su respuesta activa, con su sentimiento jurídico. Y entonces acá aparece un problema, porque se supone que debería ser coherente o coincidente la propuesta dada en la regla, justa o injusta, sobre la base del respeto a la dignidad humana, a esa cuestión, y sin embargo parece que no lo es. Y ahí es donde va a aflorar la intuición de los sujetos. Dos cosas quiero decir. Puede haber intuiciones sobre lo justo o injusto que no sean del todo exactas o coincidentes entre personas. Y esto es y no es un problema. Es y no es un problema. No es un problema porque nosotros no estamos diciendo, yo no estoy diciendo que los seres humanos sean personas que, vistos ante una situación determinada, todos digan de la misma manera, como en la escuela o en el colegio, y en forma idéntica, y usando la misma palabra, esto es blanco. No. No estoy diciendo eso. Pero claro, tal vez yo vea unos matices de justicia que otro no ve, y otro vea ciertos matices de justicia que yo no alcanzo a ver del todo. Por eso dije, no es un problema. ¿Qué es lo que hacemos? Integramos esas percepciones. La cosa no es tan fácil. Sería fácil si no hubiese error en el ser humano y pasase lo primero que no pasa. Aunque algunas lecturas ideologizantes o posturas ideologizantes creen que los seres humanos son robots que devuelven las mismas percepciones y que todo tiene que ser idéntico. Tenemos que integrarla, tenemos que pulir esa intuición. ¿Por qué hay que pulir esa intuición? Porque esa intuición, que es más emocional que racional, que es más sentimental que consciente, tiene que universalizarse, tiene que ser universalizable.
se tiene que entender y comprender por todos. No vamos a caer en un subjetivismo teológico. Esto es justo porque me conviene a mí. Ese subjetivismo axiológico tosco que muchos propugnan como una adecuada explicación de lo moral, no tiene razón de ser. Ahora, tenemos que integrar estas percepciones. Al integrar estas percepciones, al discutirlas, ya entra no solo en juego la intuición primaria, sino el argumento, lo racional, la racionalidad, los contraargumentos. ¿Para qué? ¿Cuál sería el resultado final? El resultado final es, si se quiere, una percepción de lo justo o lo injusto, eso es el derecho, traducido en reglas, y este es el derecho positivo, lo más cercana posible de lo que sea el valor del que estemos hablando. Estoy los últimos minutos, vamos a tratar de hacer una especie de raconto, esto que es meramente introductorio, pero a mí me pareció esencial con todo lo introductorio. Si es necesario, lo comprendemos, podemos pues ir caminando de nuestra mano en el desarrollo más puntual del texto. Entonces le decía, esto es el derecho. Si se quiere, es moral reglada. Es moral reglada. Es moralidad reglada. Es ética arreglada, pero un mínimo. Eso es el derecho, no es otra cosa. ¿No? Hay otra cosa que pueda fundamentar o explicar. Y de esta manera le estaríamos dando estaríamos tratando de dar una respuesta que no sea rechazada por la criba de la postura de la que marcaba Manuel Río. Un precepto, un mandato jurídico que le exige a sus destinatarios un comportamiento determinado. Dice Henkel, pensé que iba a tener tiempo para expresarnos más en la clase que viene, sobre la separata de Henkel. Henkel hace como una especie de estructura, de esqueleto de lo que sería el derecho. Y él dice, son exigencias de comportamiento. Eso es el derecho, una exigencia de comportamiento destinatario en las personas. Estas exigencias de comportamiento, el que somos nosotros destinatarios, se tienen que cumplir o se van a cumplir a partir de que descubramos, al aceptarlas, que nos obligan. Pero todo esto, aceptarla, no cumplir una regla por mero hábito, cumplirla porque es obligatoria, no porque es coactiva o porque se me impone, lo que estaría contrariando un principio básico de la racionalidad humana. El principio básico de la racionalidad humana, de la autonomía humana, es que seguimos reglas en función de que las consideramos válidas para nuestros propios desarrollos. Pero sería irracional que una persona siguiera una regla simplemente por el mero hábito de obedecerla o siguiese una regla que de ninguna manera se torna favorable para su desarrollo. Esto sería irracional desde el punto de vista de la autonomía. Una cuestión discutida, muy discutida y pero también importante. Vamos a ver que seguir los lineamientos del derecho es racional y tiene que ver con nuestra propia autonomía, pero esto requiere ulteriores precisiones. Entonces, como les dije, exigencias de comportamiento que se tornan obligatorias, porque ninguna voluntad de ningún ente creado puede fundar la misma. Una cosa más, cerrando, que no dije. En todo este análisis damos por supuesto, por presupuesto, algo que está implícito en el texto.
que hay una autoridad normativa, que hay quien elabora la norma, está facultado para elaborar la norma y además la puede trasladar, la puede llevar al campo de la realidad. Las autoridades normativas son, en los estados de derecho y con los sistemas democráticos, las autoridades legislativas. Es un dato importante, pero yo ya jugaría algo esencial. El dictado de una norma, de una regla, por parte de una autoridad legislativa con competencia al efecto y de la forma establecida al efecto, como dice Del Vecchio, no define a una regla como jurídica. Aun cuando las autoridades legislativas, supongamos, sean 200 y hayan votado 199 contra 1. Dice Del Vecchio, esto no las define como jurídico. Es otra cosa lo que las define como jurídico. Se puede coincidir o no, lo ideal sería que el número, esto ocurre con muy poca frecuencia porque hay un enorme déficit en la discusión, en la argumentación, al hacer las leyes. Es un déficit que tiene que ver con el derecho. Esto no ocurriría si hubiese deliberación, porque ¿qué hace el legislador? El legislador trata de afinar una ley en punto a su contenido. Y en punto al contenido, para que algo sea justo y resuelva un problema, sirve la intuición, sirven las intuiciones, pero hay que perfilarlas, sobre todo cuando las intuiciones no son exactamente iguales, son diferentes y hasta podría darse el caso de que alguna sea distinta a otra. Esto es el derecho, después vamos a ir explayándonos a lo largo de las clases sobre sus características, sobre un tema fundamental que es la obligatoriedad. Pero entonces, espero haber sido claro, punto a ver cómo lo entendemos nosotros y cómo se desprende de nuestra condición dialogal. Está claro que se desprende de nuestra condición dialogal el derecho. Y está claro, lo vamos a ver después cuando desarrolle las ideas de Cota, cómo del análisis de cualquier institución jurídica vamos a poder extraer notas de la naturaleza humana que nos van a llevar al mismo resultado, a la condición dialogal. Estamos más o menos, ¿no?, en el tiempo que tienen los chicos ahora para... Sí, Carlos. Bien, entonces, esta es una introducción a este tema tan esencial, o el más esencial de todo, pero como ustedes ven, creemos que no estaríamos defraudando sus expectativas. Está relacionado, íntimamente relacionado desde el primer punto de la clase a lo que estamos contando acá. Bien, entonces les deseamos una buena evaluación. Creo que están, como yo les dije, en condiciones de hacerlo. No se apresuren y nos vemos en la próxima. Mucha suerte. Chao, profe, gracias. Chao, Hasta luego, profe. gracias. Chao. Hasta luego. Chao, profe, hasta luego. Hasta luego. Chao. Pueden desconectarse e ir al aula virtual. Vamos a estar presentes para ustedes hasta la hora de cierre de la evaluación por cualquier problema técnico, si es que lo tuviesen, esperemos que no, y ver cómo lo resolvemos. 9:20 empieza, ¿no? Puntualmente, sí. Sí, Carlos. Sí. Profesor, le habla Sí. Guillermo. Sí. Yo rendí el primer parcial y, bueno, ingresé a la clase. No sé si habría que dar el presente o ya queda en la... Ahí está, perfecto. este, Ahí Sí, lo sí, tenemos quédate tranquilo, Guillermo. lo tenemos en la captura de pantalla.
Bueno, muchas Y los, gracias. y los contenidos los vas a poder ver mañana, cuando se suba la clase grabada. Bueno, profe, gracias. Nada, Hasta luego. hasta luego. Hasta luego. Hoy tuve un correo de una alumna que me dijo que tuvo que viajar, entonces me preguntaba si iba a haber un recuperatorio, la modalidad y en qué momento. Le dije sí, por supuesto, que va a haber recuperatorio, que suponemos que la modalidad es la misma, después tendremos que ver cuándo se lo tomamos, probablemente con la tercera evaluación, ¿no? Claro. Sí, perfecto. Hola Carlos, hola Ana, hola Hola. Mari, que no los saludé. ¿Cómo andan? Hola, Sí, Paulita. Carlos, perfecto. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo bien, por suerte. Me alegro mucho. ¿Les parece Eh, que la grabación la cortemos? Sí, sí, podría. porque ya los contenidos llegan hasta acá, sí. ¿Vos podés, Carlos, hacerlo? Ah, lo tengo yo para que me fijo. Date. Dice tener video, ahí es donde tengo que tocar, ¿no? No quiero meter la pata a ver si toco. Está en curso. Abra Sí, a ver, grabador. espera, a ver. Ahí, ¿se cortó? Ahí te fuiste vos. No, sigue grabando. Yo me fui, entonces nada que ver. Espera. Más opciones. ¿Cómo detener? Espera.